Llega el momento de la palabra. Vamos rápidamente a leer. Van a ser varios pasajes, pero en especial 5:39 de San Juan. Leemos la palabra del Señor en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, primeramente Juan 5:39, después Hechos 17:11 y segunda carta de Timoteo 3:16 al 17. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron una palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera carta de Timoteo 3:16 al 17. Damos las infinitas gracias, precioso Dios, por esta mañana en que nos has permitido leer esta palabra, Señor, en el cual vamos a basar la enseñanza. Su palabra, Señor, dé fruto en el corazón de cada una de las almas esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hay una costumbre en el judaísmo. Yo me crié con un abuelo judío, y en la cultura judía hasta hoy en día se acostumbra, cuando se va a la sinagoga, que el papá y la mamá está con su hijo, porque el énfasis está en estas imágenes. Ellos quieren que sus hijos, vuélvame la imagen, no sé si tenemos, ellos quieren que sus hijos tengan junto con su papá un aprecio profundo por la Torá, las Sagradas Escrituras. Es por eso que dice: y llevarás a tu hijo a la sinagoga, te sentarás con él, le instruirás y les enseñarás estas cosas a él cuando fuere niño. En la calle les irás hablando sobre esto, se las pondrás en las puertas de sus casas y se las amarrarás en sus brazos y en su frente, para que cuando él fuera viejo, él no se aparte de estas palabras. Es por eso que cuando usted va a la sinagoga, yo recuerdo con el abuelo, uno tiene que hacer los mismos movimientos del abuelo. Baruch atah Adonai Eloheinu. Y de esa manera, por 2000 años, ellos estuvieron regados entre toditititas las naciones. Y en 2000 años nunca se apartaron. Los hijos de los hijos de los hijos de los hijos nunca se apartaron de las costumbres de sus padres. Es todo lo contrario que estamos viendo en la crisis, comenzando con la iglesia anglosajona. En este momento, la inmensa mayoría de nuestras iglesias anglosajonas se han quedado con puros viejos, ancianitos, porque no instruyeron a sus hijos, porque no hicieron practicar a sus hijos. Esos niños llegaron a ser adolescentes y hoy tenemos la crisis en las iglesias americanas. En las iglesias hispanas están siguiendo en algún momento el mismo ejemplo de los americanos. El gran problema es que si Cristo no viene dentro de 10 años, esos niños ya no serán cristianos, porque sus padres no los están instruyendo. Así es que es muy importante que ustedes tengan ese énfasis, que sus hijos también reciban la palabra y conozcan la historia de este libro. ¿Y por qué queremos hablar en esta mañana de este libro? Porque esta semana se celebra en toditito
el continente americano y Europa como el fin de semana del libro de los libros, la Biblia. Eso, la Biblia. Ese sagrado libro es el libro que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Es el libro que ha dado a millones de personas que han escuchado, han tenido un encuentro a través de esa palabra, que han sido tocados, han sido redarguidos, que en algunos momentos algunos han estado a punto de suicidarse y de momento alguien le habla esa palabra y eso cambia su vida. Recuerdo allá en Costa Rica, la última iglesia que pastoreé de puros jóvenes. A veces es tan sencillo. No necesitas ser un erudito. Simplemente citar una forma tan sencilla y el Espíritu Santo hace el trabajo con ese libro de los libros. Eran puros jóvenes, puritos jóvenes de high school y la universidad. Y un viernes, está uno de estos jóvenes. Y ese joven está allí en la clase y está con su amiguito. Y su amiguito venía de una familia donde operaba un demonio de suicidio. Sus tíos se habían suicidado. 2 de sus hermanos se habían suicidado. Su abuelo se había suicidado. Había un demonio de suicidio allí. El jovencito le dijo a Henry, así se llama el muchacho que está ahí, y le dice: ¿sabes qué, Henry? Como tú eres mi mejor amigo, te quiero confesar algo. Y le dijo: sí, dímelo. Este fin de semana yo me voy a suicidar. Ya no aguanto más. Así que quiero despedirme de ti aquí de la high school. Henry, que hoy en día es un ministro ya en Costa Rica, Henry le dijo: Tabito, si tú eres mi mejor amigo, yo te quiero pedir un favor. Y le dijo: dime. Le dijo: tú me dices que mañana en la noche te vas a suicidar. Y los sábados nosotros a las 2 de la tarde tenemos nuestra reunión de Juventud 2000, así se llamaba, porque no le podíamos poner nombre cristiano porque era puros estudiantes de la universidad y high school. Y dice: quiero que vayas a la reunión de Juventud 2000 mañana, que escuches la enseñanza y después, si te quieres suicidar, suicídate. Imagínate qué extraño lo que él le dice, ¿verdad? Pero son las cosas como Dios opera. Y él le dijo: te dije que te di mi palabra y lo voy a hacer. Y llegó a Juventud 2000 y Henry ni siquiera me dijo que había traído a este muchacho para algo especial, nada, no me dijo nada a mí. Simplemente entre todos los jóvenes estaba allí y allí predicamos la palabra. Y allí Tabito se entregó a Jesús. Fue tocado con aquella palabra. Y aquel niño que se iba a suicidar ese día terminó recibiendo a Jesús y hoy es un pastor, un ministro, un hombre de Dios, un siervo de Dios. Lo que esta palabra puede hacer, esta palabra, este libro de los libros puede cambiar tu vida y puede cambiar la vida de tu hijo y de tus generaciones. Es el libro de los libros, el cual el propio Yeshua Nazareno, el propio Jesús se identifica con ella. Escudriñen ustedes las Escrituras, porque en ella encontraréis la vida eterna.
porque ellas son las que dan testimonio de mí. En este mes de septiembre, a veces escuchamos unas enormes incoherencias en las redes sociales, porque escuchamos a mucha gente decir tantas cosas fuera de contexto. Una de las crisis que tenemos es que muchísimos hispanos se cansaron de ser católicos y se hicieron evangélicos. Se cansaron de ser evangélicos y ahora quieren ser judíos. O sea, es decir, que nunca se convirtieron. Y no estoy en contra, no más mínimo, que alguien quiera usar la kipá. De hecho, yo en mi maleta siempre ando mi kipá por algunos momentos. Cuando voy a América, a San José, Costa Rica, viene la comunidad judía a respaldarme porque me conocen desde jovencito allá. A eso viene el rabino. Pero no hay ningún problema si quieren usar la kipá del talí, no hay ningún problema. El problema es cuando cambian el principio doctrinal y empiezan a negar verdades que no tienen por qué. Y escuchamos múltiples de críticas contra nuestra Biblia, esa Biblia preciosa que usted tiene ahí, diciendo que ya no tenemos que leer la Reina Valera, que ya no tenemos que leer la King James, que que ahora tenemos que leerla solamente en hebreo. Es decir, que están limitando a Dios, como que Dios solo hablara un idioma. Nuestro Dios es el Dios creador del universo, creador de la vida, creador del pensamiento, creador de todititas las lenguas. ¿Qué idioma le puedes hablar a Dios que Él no te puede escuchar, no te puede entender? Así que Él mismo opera también en el milagro para que este libro sea el libro más traducido como ningún otro libro en todititos los idiomas, y en todos los idiomas toca, cambia e impacta en la vida de las personas. Porque ese es el misterio de nuestro gran Dios. Ese es el misterio de nuestro gran Dios. ¿Y por qué esta mañana es domingo dominical? No tiene para que cuando usted le toque hablar con su amigo, con su compañero en el trabajo, en la escuela o en las redes sociales, conozca la historia. ¿Cómo le llegó a usted su primera Biblia? Esa Biblia en español que tiene, o en inglés la King James. Hablemos de esa historia porque vale la pena. Las iglesias evangélicas y protestantes recuerdan que un día 26 de septiembre de 1569 en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, conocida como la Biblia del Oso, llamada así por la ilustración de su portada. La traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y luego revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción Reina Valera, la de mayor circulación en el mundo del habla hispana y la más apreciada por las iglesias protestantes y evangélicas en toda Europa. Hasta hoy en día científicamente está probada. Científicamente, a mí no me importan esos montones de empíricos que salen en las redes sociales desbaratando, destruyendo y diciendo unas enormes incoherencias sobre la Biblia Reina Valera. Uno de los grandes rabinos que me aprecia muchísimo y siempre va a verme a la casa, él es rabino ahora en una de las, es médico, director de un hospital importantísimo en Miami, y es rabino de muchas comunidades allá en Miami. Y viene a verme él aquí a McAllen, Texas. Y cuando yo le hablo de las dos, de la King James y de la Reina Valera, el rabino me dice: Antonio, nosotros el rabinato respetamos esas dos traducciones. Y nos dimos cuenta que no hay duda de que Adonai intervino en esas traducciones. Porque hasta hoy en día son las dos traducciones al inglés y al español de una manera impresionante, más apegada a los sinónimos del hebreo.
y del griego. Esas 12, la versión Reina Valera, esa que usted tiene en su mano, se llevó 20 años la traducción. No fue algo que se hizo de la noche a la mañana. Se llevó 20 años. Trabajaron con Reina Valera, trabajaron prominentes eruditos. Entre ellos, uno de los grandototototes en el judaísmo. Allí en mi oficina yo siempre mantengo con orgullo siempre, y hasta lo muestro, el famoso, el Talmud, finalizado por Maimónides. Maimónides fue uno de los grandototes del segundo libro más importante en el judaísmo. Era judío español, quien terminó de escribir el Talmud en el siglo V. Maimónides es uno de los grandototototes que por los ortodoxos en Israel van hasta la tumba de él, hasta hoy en día. Es uno de los hombres que ayudó a Reina Valera a la traducción de esta Biblia preciosa que ustedes tienen en español. Lógico que en este momento van a haber algunas diferencias en los sinónimos. ¿Por qué? Porque estamos en este momento en una era muy moderna, donde tenemos muchas palabras que antes no existían en la Academia Real Española. Algunas de ellas inventadas, como ahora, por ejemplo, el movimiento homosexual. Ya no quieren, les da vergüenza que usted le diga homosexual o lesbiana, y entonces cambiaron la palabra y buscaron otra palabra bonita que no existe en el diccionario. Transgénero. Entonces son cosas del idioma moderno que se están haciendo y que no estaban en la Academia Real Española. Entonces, cuando trabajan nuestros traductores, tienen que buscar los sinónimos que más se acercan a la época que estás viviendo, sin que eso quite el significado de la palabra original. Hablando en esta experiencia preciosa del libro de los libros, en esta mañana, en el año 382 se corrigió la versión latina existente del Nuevo Testamento, que tenía varias imperfecciones, y hacia el año 390 comenzó la traducción del Antiguo Testamento directamente del hebreo, y su obra culminó en el año 405. Estoy hablando de Jerónimo. En este mes, y sobre todo en este fin de semana, le decía a Ismael que este mes es precioso, no solamente para los hispanos, porque se declara el mes de la independencia, porque todo desde México, Centroamérica y parte de Suramérica se celebra el mes de septiembre como el mes de la independencia de muchos de estos países. Centroamérica, México, Chile, Argentina, todos celebran independencias en este mes de septiembre. Pero en el aspecto religioso, nosotros los cristianos, tanto en el habla inglesa como en el habla hispana, el mes de septiembre es un orgullo, porque fue el mes con que nos llegó las traducciones de nuestra Biblia. Primeramente la Biblia en español, pero también se dedica en el mundo religioso, se hace remembranza de ese primer hombre llamado Jerónimo. Los católicos le llaman San Jerónimo. Jerónimo. ¿Quién era Jerónimo? Un personaje de origen africano. Este personaje vivió en Jerusalén en el año 300. Él nace 330. Vive en el año 300 y en el año 382 termina la primera fase de la traducción de la primera Biblia, que se va a sacar en el año 405 ya perfectamente. Jerónimo es el primer personaje que hace la primera traducción de la primera Biblia del hebreo, griego, arameo al latín, de donde más tarde van a salir Reina Valera y va a salir la King James. En esas enormes incoherencias que a veces tenemos, y qué bueno que ustedes sepan como cristianos el origen, lo que tienen en sus manos. En esas enormes incoherencias,
encontramos personas diciendo unas enormes mentiras en las redes sociales en cuanto a la Biblia. Una de ellas, los que atacan el arrebatamiento a la iglesia. Que la palabra arrebato o rapto no existe, que esa es una palabra inventada. Y que esa palabra, dice muchos de estos elementos, esa palabra fue creada, inventada hace 180 años. Y muchísimos de ustedes en las redes sociales se creen lo que dice esa gente. El problema es que quienes descuidan la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. Resulta que la palabra arpazo la palabra rapto, que es la que se conoce popularmente entre los evangélicos hoy en día, esa palabra no se inventó hace 160 años. Esa palabra la tradujo Jerónimo en el año 382. Porque como él era africano, en África hasta hoy en día, cualquier africano, cuando escucha la palabra rapto, de inmediato la entiende. ¿Por qué? Porque en África todavía existen costumbres desde la época de la Biblia. Por ejemplo, hay tribus en África que ya se descubrió que son de origen judío, que hasta hoy en día practican la costumbre que se conocía en la época de Salomón. El matrimonio que dura, la boda que dura 7 días y que comienza con el rapto de la novia. Así comienzan los 7 días de la celebración. El joven novio va y arrebata la novia. Hay múltiples de tribus en África que están practicando todavía eso. Y ya las dos familias están de acuerdo que eso va a suceder. Arrebata a la novia y durante 6 días hay misterio de la novia raptada. Y el 7º día se reúnen todititas las familias de las dos familias, la familia de la novia y la familia del novio, y se unen todas en una casa para celebrar el 7º día, cuando la novia desaparecida aparece con el novio. Era una costumbre judía, Jesús la citó en las 10 vírgenes. Y por el tema de esta tarde, porque muchos dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación. Y hay una persona allí de las Islas Canarias que muchísimos de ustedes lo están siguiendo, y que dice que se le apareció un rabino, un ángel vestido de rabino allá en el Muro de los Lamentos, y que le dijo que eso del rapto es la más grande farsa que la iglesia ha creído. Y que la iglesia pasa por toda la gran tribulación. Pero qué interesante las costumbres, porque todas esas costumbres están hablando de la historia de la Biblia. ¿Por qué la novia desaparece el primer día? ¿Cuál va a ser el misterio después del arrebatamiento de la iglesia? Con los extraterrestres que vamos a hablar esta tarde, se va a decir muchas incoherencias de que vinieron los ET y que se raptaron, que se robaron a todos estos locos. Y va a haber un misterio por 7 años. ¿Qué pasó con esa gente que desapareció? ¿Qué pasó con esos niños que desaparecieron? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? Y posiblemente van a haber muchísimas, ¿cómo se puede decir? Conjeturas durante todos esos 7 años. Pero al final de los 7 años aparece el galanazo novio con la novia arrebatada en vivo, y dice: y todo ojo le verá, pueblo, tribu, lenguas y naciones le verán. Y con ello se cierra. Mire qué interesante la costumbre judía y las costumbres de estos africanos. En el idioma africano la palabra arrebatar significa rapto. Y Jerónimo la traduce en aquel momento en el vocablo de él, sin
pensar Jerónimo que esa palabra se iba a volver tan popular hasta hoy en día en los evangélicos. La palabra rapto. Sí, no aparece en el idioma original, porque en el idioma original aparece arrebatados. Pero para que los africanos entendieran, él puso la palabra rapto. En realidad no está violentando el significado. Así que eso es lo más lindo, eso es lo más bello y lo más extraordinario del libro de los libros. Es el libro que trae una historia preciosa. Jerónimo tradujo la primera Biblia del griego y al hebreo al latín, de donde más adelante saldrán las primeras Biblias hispanas e inglesas. Jerónimo fue un monje que se concentró en la iglesia de la Natividad en Belén, Israel. Recibió ayuda de prominentes rabinos judíos de esa época en Jerusalén. Fue Jerónimo el que por primera vez tradujo la palabra arpazo, es decir, rapto. Cuando llevo a peregrinos a Jerusalén, a Israel, una de las experiencias que hago, porque la inmensa mayoría de los grupos que van conmigo son pastores, una de ellas, cuando entramos a la iglesia de la Natividad, es la iglesia más antigua que quedó de la época del cristianismo en la actualidad. O sea que cuando usted entra a esa iglesia de la Natividad, está entrando en un lugar completamente original. Y ese lugar, que lógico está en manos del Vaticano, porque el Vaticano se adueña de todo eso, está allí, pero ese lugar es grande y tiene lo que aquí en la parte norte de Texas le llamamos los subterráneos, ¿cómo se llama? Donde dan para ir las casas que tienen para cuando vienen los tornados, el basement. Y hay un basement en la segunda, en la iglesia abajo, toda una estructura grandísima. Y allí bajamos porque nunca llevan a los pobres peregrinos que van hispanos. En su inmensa mayoría, lamentablemente, los llevan a lugares que no son los originales, porque los llevan más por negocio. Nosotros los llevamos, pero para que nuestros pastores conozcan la historia, la toquen, la palpen, porque ese es el sentir de un científico. El científico no solamente cree, el científico tiene que tocar, tiene que ver, tiene que dar la evidencia de que es real. Nosotros como ministros, como cristianos, tenemos que estar documentados, conocer la historia. Cuando vamos a hablar, cuando vamos a escuchar a alguien en las redes sociales, ¿qué está diciendo este? ¿Es cierto lo que está diciendo? Porque Pablo dice que en los últimos días habrá una crisis profunda, pero profunda. Dice, y muchos se caerán del fundamento escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, y los apartarán de la verdad y los volverán a las fábulas. Es esta la época que estamos viviendo en las redes sociales, cuando escuchamos una multitud de personas hablando enormes incoherencias que suenan bonitos, pero que no es verdad. Y al no conocer usted la historia, se los arrastran y por último los terminan perdiendo. Por eso es bueno conocer la historia, y qué mejor que conocer la historia de este libro de los libros. ¿Cómo le llegó? ¿Cómo se dio? ¿Cuál es la historia? ¿Y por qué es importante que yo siempre lea la Biblia? Esa palabra profunda, esa palabra que llega al corazón, esa palabra que a millones de personas en su cama antes de morir alguien le leyó la Biblia, y allí mismo, a un punto de irse a la eternidad, recibió a Jesús a través de esta palabra preciosa. ¿Cuál es tu relación con la Biblia? ¿Cuántas veces lees la palabra de Dios entre semana? ¿Te sientas alguna vez en la sala de tu casa a leer la Biblia con tus hijos? ¿Sabes cuál es el peor error que están cometiendo los evangélicos en este momento? Que le dan su teléfono celular cuando vienen a la iglesia a sus niños.
Y usted está cantando, alabando a Dios, y su hijo ni siquiera se da cuenta que están mencionando el nombre de Jesús, porque su niño está clavado en el teléfono celular. Cuando ese niño llegue adolescente, lo habrás perdido y lo perderás para siempre, porque no lo estás instruyendo en la palabra. Aquí mismo en la sinagoga de aquí, de la comunidad judía aquí en Dallas. No, pero si alguna vez a mí se me olvidó avisar a mis amigos que iba a estar hoy, este fin de semana. A lo mejor algunos de ellos vienen en la tarde, les voy a llamar. Si usted va con ellos, porque solo por invitado puede ir a la sinagoga. Si usted va al servicio especial del Shabbat, viernes o sábado, sea quien sea usted, no puede entrar con su teléfono celular a la sinagoga, sino que al entrar están allí y usted entrega su teléfono celular y le dan una bolsita con su número. Y en esa bolsita mete su teléfono y tiene un número. Para cuando salir con el número le dan su teléfono celular. ¿Y por qué? Para evitar que en servicio, en el mero culto, usted esté distraído o sobre todo le dé su teléfono a su hijo y deje de dar respeto al Altísimo, a Adonai. Hace años, porque yo tengo una historia lindísima con mi querido amigo Ismael Pineda en esta iglesia preciosa. Y antes de estar en este edificio, en otro edificio, siempre, él cada año trae a los músicos. Y aquella vez, Ismael, porque él es así, usted lo conoce, le habla directo. Ismael no se anda por la rama. Entonces, recuerda que algunos de los viejos que están aquí, hermanos Chávez y todo, que tocaban los músicos. Y recuerda que no había salas ni nada. Tocaban, se bajaban y se iban directamente para afuera, a estar allá afuera como inconversos. Y yo le dije a Ismael, dile a esta gente, porque ahora vamos a darle duro también en el púlpito, que igual quieren ellos ministrar la palabra con las alabanzas, también ellos tienen que ser ministrados, porque cómo van a dar lo que ellos no tienen. Y recuerdo que Ismael le dijo a todos los músicos ese año, más vale que ustedes se metan, porque entonces los va a agarrar a garrotazos bolaines. Lo que quiero dar como ejemplo es que por favor aprendamos a que nuestra familia se siente con nosotros, que nuestros niños, que nuestros hijos reciban la palabra también, porque eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Y le dirás esta palabra y le enseñarás esta palabra y lo llevarás a la sinagoga y le harás repetir esta palabra y se las amarrarás en sus manos y se la pondrás en su frente, para que cuando él llegue a ser adulto no se aparte de esta palabra, porque la palabra es espada de dos filos que penetra, da vida. En el año de 1602, esa época única, el rey de Inglaterra, King James, allí está ya, recuerden, para los que hablan en inglés, la Biblia más querida y más apreciada por todititos los anglosajones en esta nación y por los afroamericanos. En el año 1602, el rey de Inglaterra, King James, ordenó a 50 eruditos para que hicieran una traducción completa de la Biblia del griego hebreo al inglés. Y en el año 1611, es decir, 9 años después, se oficializa esta versión hasta hoy en día en la parte inglesa. Al igual que Reina Valera, estas dos versiones se consideran las más grandes científicamente hablando. Las más grandes. La historia dice que el rey King James, por eso se llama la Biblia King James, el rey de Inglaterra en aquel entonces, King James,
Alguien dice que una vez le leyó un pasaje de la Biblia, pero se la estaba leyendo en hebreo y estaba haciendo, mientras leía en hebreo, le hacía la traducción al inglés. El rey King James dice que le impactó aquello y él dijo: deme una Biblia en inglés, porque yo quiero seguir leyendo esa palabra. Dijo el rey: yo quiero seguir leyendo y quiero que mi reinado lea esa palabra. Y le dijo: señor rey, solo tenemos partes traducidas, todavía no tenemos una Biblia completa. Él era el rey de Inglaterra. Y entonces él dijo: búsqueme a 50 de los más grandes eruditos, yo le voy a pagar todos los años que sea, y quiero una Biblia completa en inglés. Qué linda esa historia de esos hombres. Y así sale la Biblia King James. Pero qué triste escuchar a estos enfermizos de las redes sociales atacando a las dos Biblias, a la Reina Valera y a la King James, que eso no sirve, que eso aquí, que eso allá, porque violentan la historia. ¿Cuántas almas en las cárceles mismas? Como este muchacho que habló el pastor Pineda, han sido tocados por el libro de los libros, por esa palabra extraordinaria. ¿Y sabes qué es lo más lindo de este libro? Que le llega en su propio idioma, sin perder el sabor de la pureza, el sabor transformador, porque es la palabra de nuestro altísimo Dios Todopoderoso. No importa si le llegó en inglés, en español, en hebreo. Yo tengo mi Biblia en hebreo y muchas veces uso las traducciones directamente, pero lo hago sencillamente por llegar al sinónimo actual que estamos viviendo, moderno. Pero jamás, nunca voy a cometer la blasfemia de blasfemar con esas traducciones. Ese momento que ustedes leyeron por primera vez esa palabra. Muchos de ustedes eran alcohólicos antes de venir a Cristo. Muchos de ustedes eran idólatras que andaban detrás de aquellos muñecos cargándolos. Muchos de ustedes, los matrimonios de ustedes estaban a punto de desbaratarse, de destruirse. Algunos de ustedes, como este joven que hablaba yo, fruto en el ministerio de su servidor, estaba listo para suicidarse porque había un demonio generacional en su casa. Estaba listo a suicidarse. Y esta palabra no solo evitó que se fuera al infierno, sino que cambió su vida y eliminó a ese demonio generacional en su casa, en su familia, y ahora es un siervo de Dios. No minimice la palabra. No dejes que la Facebook y YouTube y TikTok ocupe el lugar del libro de los libros. Amén. Hay milagros que no pueden explicar los científicos. No lo pueden explicar. Como el accidente de hace 5 años de ese avión que se estrelló a 2 kilómetros antes de llegar al aeropuerto en Colombia. En su totalidad se mataron todos. El avión se incendió completamente en llama. Y de momento aparece el jefe de bomberos y dice allí públicamente en todos los noticieros: no tengo explicación. Encontramos en uno de los asientos, todo quemado, excepto el asiento donde estaba una Biblia abierta.
la Biblia y el hombre que estaba sentado con esa Biblia dijo: el hombre se salvó, misteriosamente no lo explicamos, y la Biblia no se quemó. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió ahí? ¿O qué sucedió cuando escuché esta noticia de un lugar de San José, Costa Rica, se llamaba Pavas? Porque salió hasta en Univisión. Se quema la casa en su totalidad. Dios hace un milagro con el hijo de la señora. Lo logran sacar con vida. Y la señora, esta señora tica, acostumbraba, recuerdan antes, en aquella época, los adultos que están aquí, que en la sala de su casa, en toditita las casas evangélicas de aquella época, en la sala de su casa había una mesita especial. Y en esa mesita especial siempre estaba el libro de los libros abierto, dando a entender que en esa casa la palabra de Dios tenía un lugar especial. La señora habló en los noticieros y dijo: se quemó en su totalidad la casa. Pero increíblemente, dice, la mesita donde estaba la Biblia abierta no se quemó, ni la mesa ni el libro de los libros. Y aquí está. Y comenzaba a enseñarle ya, aquí está, mírelo, ni una sola página quemada. ¿Cómo es que se quemó toda la casa? ¿Y cómo es que este libro no se quemó? ¿Qué misterios hay aquí? La Biblia dice, aquí te habla, en este libro te habla que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ante todo, entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20. Quiero pedirles que se vayan poniendo de pie. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre ellos plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Qué lindo. Esa palabra que da vida. Por alguna explicación, yo vengo de una familia de 10 hijos. Un padre que a pesar de todo, alguna vez di testimonio aquí de cómo él, ninguno de los rancheros alrededor de él podía producir las cosechas que él sacaba. Y cuando él le dijo a su vecino René, ¿cómo es posible que yo tengo aviones, mis mejores ingenieros agrónomos, y no puedo sacar las cosechas que tú sacas? Y le dijo mi padre, porque yo vengo de padres judíos y nos enseñaron que nosotros debemos de dar gracias a Dios y dar nuestros diezmos de todo lo que ganamos. Y ahí está el secreto, le dijo. En la parte más crítica en Nicaragua, hasta hoy en día mi familia ha sido súper bendecida en Nicaragua. Algunas veces hago chiste yo, y es muy probable que mucho del maní que ustedes comen aquí, cuidado, es producido por mi misma familia. Son 1500 hectáreas de maní que siembran. Estoy siendo bendecido. Pero ¿saben agarrar el secreto? Mi abuelo, por alguna razón de los 10 hijos, mi abuelo me llevó a mí. Y fue mi abuelo quien me enseñó desde niño. Y mira el resultado donde estoy ahora.
Y instruye al niño en la palabra para que cuando fuere viejo no se aparte de esta palabra. ¿Por qué no busca la bonita costumbre de venir con tus niños a la iglesia? De sentarte con tu muchachito a la par. De enseñarle a tu niño, a tu niña a que levante sus manitos y alabe a Dios. ¿Por qué no buscas por lo menos una vez a la semana y te sientas con ellos en la sala de tu casa? Dejen el celular a un lado y lean esa palabra de corazón a corazón. Y van a ver el resultado después en esos niños. El amor y el aprecio por la palabra. Como dijo el mero, el grandote: escudriñad las escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Mis palabras son espíritu y dan vida. Dan vida. Cuando usted va a una sinagoga judía, usted se va a quedar con la boca abierta de ver a los niños con sus papás, a las mamás con sus niñas, de una forma apasionada, adorando a Dios. No se han apartado en 2000 años. ¿Cuál es el futuro de tus hijos en esta mañana? No queremos que pase la tragedia de nuestras iglesias anglosajonas. Sí, no queremos que nos pase la tragedia, que se quedaron con puros viejitos. Inclina tu rostro. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las infinitas gracias en esta mañana, porque nos has permitido conocer la historia de ese libro de los libros en nuestra parte hispana y en nuestra parte inglesa. Que esa palabra, Señor, siga ocupando un lugar privilegiado en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros hijos. Que el libro de los libros siga siendo el libro más codiciado en nuestras vidas espirituales, porque ellas son las que nos hablan de ti, nuestro precioso Jehová de los ejércitos y nuestro preciosísimo Jesús de Nazaret, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendice la familia en esta mañana, y que desde ahora recuerden que la Biblia es el libro de los libros en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. En la parte de atrás están nuestros muchachos, nuestros hermanos que nos ministran.